Buen día para todos. El día de hoy vamos a comenzar con una serie de videos que corresponden a la guía para el examen de admisión a media superior o preparatoria. En este caso vamos a tomar como referencia los siguientes puntos. 1. Estas preguntas o estos reactivos que vamos a estar viendo son correspondientes a la guía de la prepa del estado de Veracruz del año pasado, o sea 2021. Por aquí también en este video les voy a dejar un enlace para que puedan descargar la guía, para que ustedes la puedan ver con mayor facilidad. Y esta guía abarca los temas, los que son matemáticas, comprensión lectora, ciencias experimentales, inglés y las TIC. En este caso nos vamos a estar enfocando en los reactivos de matemáticas, que son pues los temas que se ven en este canal. La idea es que podamos ver y tengamos una noción de cómo pueden ser las preguntas que aparecen en un examen de admisión para la media superior, para precisamente familiarizarnos con este tipo de exámenes, para que al momento que a ustedes les toque presentarlo, pues ya sepan cómo trabajarlo, qué estrategias pueden realizar para responderlo, etcétera, etcétera. Al final de esta serie de videos vamos a enfocarnos en algunos consejos y recomendaciones para responder este tipo de exámenes. Pero eso lo vamos a ver ya al último. Ahorita nos vamos a estar enfocando en los reactivos de matemáticas para medir más o menos cuál es el nivel que debemos tener para poder responderlos de manera correcta. Estos exámenes casi siempre son de opción múltiple, entonces vamos a ir resolviendo unos cuantos por cada video, tratando de que no sean demasiado largos. Y pues vamos a comenzar con el problema número 1, que dice: ¿cuál de los siguientes números se encuentra más a la derecha en una recta numérica? Y aquí están las cuatro posibles soluciones. Entonces, nos está preguntando cuál de estos está más a la derecha en una recta numérica. Hay que recordar que la recta numérica, pues su mismo nombre lo dice, ¿no? Es una recta en donde nosotros tenemos todos los números, el 0, el 1, el 2, el 3 y así, etcétera, etcétera. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver es lo siguiente. Tenemos que revisar estos cuatro valores o estos cuatro números. Tenemos que revisar cuál está más a la derecha, ¿sí? Vamos a volver a trazar por aquí la recta numérica. Aquí, por ejemplo, tenemos el 0. Y aquí vamos a poner el 1. Y aquí vamos a poner el 2. Obviamente, pues esto continúa hacia la derecha. Y aquí también continúa hacia la izquierda. Ahora, también debemos de saber que en una recta numérica, entre más a la derecha esté un valor, quiere decir que va a ser mayor ese valor. Y entre más esté hacia la izquierda, pues va a ser un valor menor. Como en este caso nos está preguntando cuál se encuentra más a la derecha, quiere decir que nos está preguntando cuál es el mayor de estos cuatro valores. Entonces vamos primero a identificarlos en la recta numérica y una vez que los tengamos, por simple inspección vamos a ver cuál es el mayor. Entonces, aquí por ejemplo tenemos un medio. Un medio es lo mismo que decir que es 0.5. Entonces, si aquí en la recta, aquí es 0 y aquí es 1, pues la mitad, que es 0.5, estaría más o menos por aquí. Entonces aquí tenemos 0.5. Aquí está este primer valor. Después tenemos este valor b, un tercio. Lo voy a poner por acá para tener espacio. Un tercio, esto es igual a 0.3333 y sigue sucesivamente. Pero podemos decir que es 0.33. Entonces, si aquí en la recta aquí tenemos 0.5, pues más o menos el 0.33 estaría
por aquí, más o menos por aquí. Entonces este valor o esta posición es el 0.33. Ahora 3 medios, lo voy a poner por aquí, 3 medios, esto es igual a 1.5. Si ustedes realizan la división, esta división les va a dar este resultado, 1.5. Entonces, aquí en la recta buscamos, si aquí está el 1, pues el 1.5 es 1,5, va a estar por aquí. Entonces aquí tenemos 1.5. Y por último, tenemos el valor 4/5, que 4/5, esto es igual a 0.8. 0.8. Entonces ubicamos en la recta el 0.8. Si aquí está 0.5, el 0.8 va a estar más o menos por este lugar. Aquí. Entonces aquí está 0.8. Entonces ya tenemos nuestros 4 valores, que son estos que están en color azul. Y nos está preguntando, ¿cuál es el que está más a la derecha? Pues vemos que es este, que es el 1.5. Entonces este va a ser nuestra respuesta, que el 1.5 quedamos que es 3 medios. Por lo tanto, en este caso, la solución es el inciso C. Vamos a ver el siguiente problema. ¿Cuál es el residuo resultante de dividir 1345 entre 4? Ojo aquí con lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo el residuo. ¿Okay? Entonces, el residuo es lo que es el valor sobrante después de realizar la división. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos, vamos a realizar la división. Vamos a ponerlo aquí en color azul. En color negro, perdón. Entonces, vamos a dividir 1345. Lo voy a poner más a la derecha para tener más espacio. 1345. Aquí me faltó. Entre 4. Muy bien, vamos a ver cuánto nos sobra. Entonces, primero vemos el 4 no cabe en el 1, entonces tomamos el 13. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 13? Cabe 3 veces. Cabe aquí 3. Entonces aquí ponemos 3 por 4 es 12. Aquí restamos. 13 menos 12, esto es 1. Y este 4 lo bajamos aquí. Aquí ponemos el 4. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 14? Cabe también 3 veces. Entonces aquí ponemos 3 por 4 es 12. Restamos. 14 menos 12, esto es 2. Y este 5 lo bajamos hasta acá. Ponemos aquí el 5. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 25? Cabe 6 veces. Lo ponemos aquí arriba el 6. Y ahora ponemos 6 por 4, 24. Lo ponemos aquí. 24, restamos. 25 menos 24 es igual a 1. Como ya no tenemos un valor para bajar, pues este sería nuestro cociente. Entonces, ahora sí, ya que realizamos la división, nos está preguntando por el residuo. El residuo es lo que sobra después de haber realizado todo el proceso de la división. Entonces, si nosotros dividimos 1345 entre 4, nos da como resultado 36 y un residuo de 1. Este valor que está aquí corresponde al residuo. Entonces, este 1 sería la respuesta de esta pregunta, que sería el inciso B. Lo encerramos aquí. Ahí está.
Entonces esa sería la respuesta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuánto vale n si el valor numérico de la expresión 4n más un cuarto es 0? Y aquí tenemos las cuatro opciones. Una es un cuarto, otra es menos un 16avo, la otra es 4 o la otra opción puede ser un cuarto, menos un cuarto. Aquí le falta un signo. Entonces vamos a ver cuál resultado es. Ahora, nos están preguntando por este valor de n cuando toda esta expresión es 0. Quiere decir que todo esto tiene que valer 0. Eso quiere decir que esta expresión 4n más un cuarto, 4n más un cuarto es 0, o sea que tiene que ser igual a 0. Entonces aquí nos topamos con una ecuación lineal o de primer grado en donde tenemos que encontrar esta variable n haciendo todos los despejes que sean necesarios. Entonces vamos a ir haciéndolo. En este caso tenemos que despejar este término 4n, entonces este un cuarto lo vamos a pasar al otro lado. Como aquí está sumando, lo vamos a pasar restando. Entonces tenemos 4n igual a, aquí es 0 menos un cuarto, pues nos queda menos un cuarto. Ahora aquí vamos a despejar la n pasando este 4 a el otro lado de la igualdad. Como aquí el 4 se está multiplicando con la n, entonces va a pasar dividiendo. Entonces nos quedaría que n es igual a menos 1 entre 4 por este 4 que acabamos de pasar, dividiendo. Entonces tenemos que n es igual a menos 1 entre 4 por 4, 16. Entonces aquí vemos que la respuesta es menos un 16avo, que si buscamos en las opciones es la opción B. Entonces esta es la que encerramos y esta sería la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. En un triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto se llama cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa o altura. Aquí nos está hablando de un triángulo rectángulo. Cuando hablamos de un triángulo rectángulo, siempre debemos de tener presente el teorema de Pitágoras. ¿Okay? Este teorema siempre se aplica en triángulos rectángulos. Es importante saber tanto su parte teórica como su parte de aplicación o su parte práctica. En este caso nos está haciendo una pregunta que está basada en la teoría que tiene que ver con el teorema de Pitágoras. Aquí nos dice, en un triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto se llama, entonces vamos a hacer una representación de un triángulo rectángulo, ¿sí? Sería así. El ángulo recto sería este, que es el que mide 90 grados. Esa es una característica que siempre tienen los triángulos rectángulos. Uno de sus ángulos es recto o de 90 grados, que sería este. Entonces, vemos cuál es ¿cómo se llama el lado que está opuesto? Sería este. Este lado, ¿cómo se llama? Este lado, siempre el lado que está opuesto al ángulo recto, siempre va a ser la hipotenusa. Siempre de los siempre. Los otros lados son catetos. Este es un cateto y este también es otro cateto. Entonces, el lado que está opuesto al ángulo recto es la hipotenusa, que es el inciso C. Aquí lo encerramos. Aquí está. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados define correctamente el teorema de Pitágoras? Ok, antes de comenzar a leer todos los enunciados, vamos a recordar precisamente qué es lo que menciona el teorema de Pitágoras.
¿sí? Nosotros para eso vamos a trazar primero aquí un triángulo rectángulo, que es de donde sale el teorema de Pitágoras, que es el ángulo recto. Vamos a llamar a la hipotenusa, la vamos a poner con la letra C, y a los otros catetos vamos a ponerle A y B. Es indistinto si aquí le ponemos A y este B o a este B y A, es lo mismo. Pero sí es importante que sepamos identificar cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. Entonces, la fórmula del teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa, ¿okay?, que sería este lado, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Es decir, aquí voy a poner un cateto, lo voy a elevar al cuadrado, y esto más el otro cateto y también al cuadrado. Entonces, un cateto es A y el otro cateto es B. Entonces, esto sería de forma matemática la representación del teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces, ahora sí, ya que tenemos bien presente lo que menciona el teorema, vamos a ver las posibles soluciones. Aquí dice, en un triángulo rectángulo, ok, triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos, es el cuadrado de la hipotenusa. La hipotenusa al cuadrado. La A pinta como que puede ser la respuesta. La voy a marcar aquí primero con un puntito rojo para tenerla como posible respuesta. Pero vamos a leer las otras. En un triángulo rectángulo, ¿ok?, la suma de los cuadrados de los catetos, es el doble de la hipotenusa. La hipotenusa no es el doble de la hipotenusa, tiene que estar la hipotenusa al cuadrado. Entonces, con esta última parte, descartamos el inciso B. Leemos el C, que dice, en un triángulo rectángulo, ¿ok?, la suma de los catetos al cuadrado. Aquí tampoco cumple. ¿Por qué? Esta parte de la suma de los catetos, ¿ok?, aquí esto me está diciendo que es la suma de los catetos A más B al cuadrado. Y A más B al cuadrado no es lo mismo que A cuadrada más B cuadrada. Mucho ojo con esto. Esto no es lo mismo que esto que está aquí arriba. Entonces, por esta parte del enunciado, la suma de los catetos al cuadrado, descartamos la opción C. Borro aquí. Y ahora vamos a ver el inciso D. En un triángulo, el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. La D también podría parecer una posible solución, pero fíjense que aquí no especifica que solamente aplica en un triángulo rectángulo. Aquí me está diciendo que esto aplica en cualquier triángulo, y eso no es cierto. El teorema de Pitágoras solamente funciona en triángulos rectángulos. Entonces, como aquí no especifica eso, quitamos o descartamos también el inciso D, y como la A era la que sí parecía la correcta, descartamos las otras tres. Por lo tanto, la correcta es el inciso A. Perdón, el inciso A. Ok, entonces esa sería la correcta. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí tenemos, es el resultado de la siguiente expresión, que es 1/4 más 2 menos un entero 1/4. Ok. En este tipo de problemas, donde tenemos suma y resta de fracciones, lo más recomendable es tener todo como fracciones homogéneas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo,
nuestra meta en este tipo de sumas para facilitar el proceso sería tener en todas estas fracciones el mismo denominador. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros tenemos, este es un ejemplo, si tenemos 3 quintos más 8 quintos menos 1 quinto, ¿okay? Esto sería igual a ¿qué? Como todas tienen, todas estas fracciones, el mismo denominador, entonces esto lo puedo hacer como el denominador, como es el mismo, lo pongo aquí abajo, como es 5, y en la parte del numerador pondría las operaciones que están en los numeradores, que sería 3 más 8 menos 1. Entonces aquí sería 3 más 8 menos 1. Que esto sería igual a 3 más 8 es 11, 11 menos 1 es 10, 10 quintos, que pues es 2 enteros. ¿Sí? Esto nomás es un ejemplo de lo sencillo que se puede hacer este tipo de operaciones con fracciones. Entonces, nuestra meta es tener el mismo denominador en cada una de las fracciones. Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Muy bien. Primero, hay que observar cuál es el valor que queremos tener en el denominador. Aquí, por ejemplo, tenemos un cuarto. Lo voy a reescribir tal cual. Un cuarto más 2 más. Aquí tenemos un entero y un cuarto. ¿Sí? Lo voy a poner por aquí. Un entero y un cuarto. Es una fracción mixta. Entonces esto lo vamos a convertir a una fracción. Entonces aquí nos quedaría, ¿cómo lo pasamos? Perdón, a una fracción. Aquí vamos a multiplicar este 4 por este 1. 4 por 1 es 4. Y le sumamos el valor que está en el numerador. 4 por 1 es 4. 4 más 1, 5. Y este 4 lo mantenemos aquí abajo. 5 cuartos. Y así es como convertimos una fracción mixta a una fracción impropia. Entonces, un entero y un cuarto lo vamos a reescribir como 5 cuartos. 5 cuartos. Ahí está. Ahora, si se dan cuenta, aquí tenemos 4 en el denominador y aquí también un 4. Lo único que nos impide tener fracciones homogéneas es este 2 que está aquí. ¿De qué manera podemos reescribir este 2 de tal manera que tengamos un denominador 4? ¿Qué pasaría si nosotros expresamos el 2 como 8 entre 4? Cumpliríamos con que tenemos el denominador 4 y no estaríamos alterando esto. ¿Por qué? 8 entre 4 es 2. Entonces es el mismo valor, simplemente que expresado de otra forma. Entonces este 2 lo voy a cambiar por 8 cuartos. 8 cuartos. Entonces ya tenemos el mismo denominador en todas las fracciones. Entonces ahora sí, como son fracciones homogéneas, esto va a ser igual a, denominador lo dejamos 4 y ponemos 1 más 8 más 5. 1 más 8 más 5. Y esto es igual a 8 más 1 es 9. 9 más 5. Perdón, se me fue aquí. Aquí es menos, sí, aquí es menos, perdón. Aquí es menos. Menos. Y aquí también es menos. Entonces ahora sí. 8 más 1 es 9. 9 menos 5 es 4 cuartos. Y 4 cuartos es igual a un entero. Entonces esa sería la respuesta. Un entero. Buscamos cuál inciso es y sería el inciso C. Aquí está. ¿Okay? Es muy importante fijarnos aquí. Yo casi me equivoco en esta parte. Copiar muy bien el problema que nos están dando para
que nosotros tampoco nos equivoquemos a la hora de entregar la respuesta. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Aquí tenemos, ¿cuál de las siguientes expresiones comprueba que el resultado de dividir 1848 entre 14 es 132? Ok, esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. ¿Okay? Aquí nos está preguntando, bueno, nos está diciendo que el resultado de dividir 1848 entre 14 es 132. Y esta división no está dejando un residuo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño bosquejo de lo que nos está dando aquí. ¿Okay? Aquí es 1848 sobre 14. El resultado de esta división es 32. Poner aquí arriba. Al hacer todo este procedimiento, el residuo nos da 0. ¿Cómo podemos comprobar que esto es correcto? Multiplicando el cociente por este valor, que vagamente es el que está afuera de la casa, que es 14. Entonces, si nosotros multiplicamos 32 por 14, y a esta multiplicación le tenemos que sumar el residuo, que en este caso el residuo es 0. ¿Okay? Más 0 es igual a 32 por 14. Esta multiplicación más el residuo nos tiene que dar este valor, 1848. 1848. Entonces, vamos a ver cuál de esta comprobación se parece de las que tenemos aquí. Aquí fíjense que tenemos aquí 132. 132. Aquí también se me olvidó ponerle 1. 132 por 14, ok, más 0, igual a 1848. Entonces, esta, que es el inciso A, corresponde a la comprobación que nosotros acabamos de hacer. Entonces, la respuesta, ¿cuál de las siguientes expresiones comprueba el resultado? Sería el inciso A. Vamos a ver un último ejemplo. Aquí tenemos, ¿cuál de las siguientes operaciones carecería de solución en el conjunto de los números naturales? Hay que recordar primero que es un número natural, ¿sí? Que un número natural o el conjunto de los números naturales, que lo podemos poner con esta letra N, ¿sí? La N es el conjunto de todos los números que literalmente nosotros usamos o que podemos encontrar en la naturaleza para poder contar. Por ejemplo, si nosotros tenemos 2 manzanas y 3 manzanas, pues en total juntan 5 manzanas. Así, ese tipo de situaciones prácticas que nos topamos en la vida cotidiana y todos esos valores que nosotros podemos utilizar corresponden a los números naturales, como pueden ser el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente. La lista continúa indefinidamente. Entonces, vamos a ver cuál de las siguientes operaciones carece de solución en este conjunto de los números reales. Quiere decir que no está dentro de este conjunto. Aquí, por ejemplo, 10 más 4 es 14, que sí lo podemos encontrar. Si continuamos esta lista o este conjunto, nos topamos con el 14. 6 entre 3 es 2, que aquí lo tenemos en el conjunto. 1 menos 2. 1 menos 2 es menos 1. Y el menos 1 no está en este conjunto. Por lo tanto, esta operación carece de solución dentro de los números naturales. Por lo tanto, la respuesta va a ser el inciso C. Ok, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte
Más adelante vamos a continuar con ejercicios de examen de admisión para preparatoria dentro del ámbito de matemáticas.